Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves el dinero para siempre. Este no es solo otro video sobre monedas, es una historia que ha capturado la atención de coleccionistas, inversionistas y hombres que entienden el verdadero valor de lo oculto. Quédate hasta el final, porque lo que parece una simple moneda de $0,25 del año 2019 podría sorprenderte más de lo que imaginas. Imagina esto por un momento. Estás revisando monedas viejas en tu casa, quizá en un cajón olvidado, en el fondo de tu coche o incluso en tu bolsillo después de un largo día. Nada fuera de lo normal, hasta que encuentras una moneda común, una $0,25 2019. La miras rápidamente, como cualquier otra. Pero lo que no sabes, es que algunas de estas monedas han despertado un interés inesperado en el mundo del coleccionismo. No estamos hablando de una historia cualquiera. Estamos hablando de una moneda moderna que, a simple vista, parece no tener nada especial. Pero los verdaderos conocedores saben que no todo lo valioso brilla de inmediato. A veces, el valor está escondido en pequeños detalles, un error de acuñación, una variación rara, o incluso una condición perfecta que la hace destacar entre millones, y aquí es donde comienza lo interesante. En 2019, se emitieron varias monedas de $0,25 con diferentes diseños, cada una representando parques nacionales y lugares históricos. Para la mayoría de las personas, son solo monedas de circulación diaria. Pero para quienes saben observar, pueden convertirse en piezas de gran interés. Muchos hombres, especialmente entre los 35 y 65 años, están entrando en este mundo no solo por curiosidad, sino por estrategia. Porque entienden algo que otros pasan por alto: el valor no siempre está en lo evidente. Está en el conocimiento. Está en saber qué buscar. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas has tenido en tus manos sin prestarles atención? ¿Cuántas oportunidades han pasado desapercibidas simplemente porque parecían comunes? Este tipo de preguntas es lo que separa a un coleccionista casual de alguien que realmente entiende el juego. La $0,25 2019 tiene varias versiones, y algunas presentan características que las hacen destacar. Por ejemplo, ciertos detalles en el diseño pueden variar ligeramente dependiendo del lugar de acuñación. Y aunque estas diferencias son sutiles, pueden marcar una gran diferencia en el valor percibido por coleccionistas experimentados. Pero no se trata solo de rareza. También se trata de historia. Cada moneda cuenta una historia, y esta no es la excepción. Representa un momento específico, una serie en particular, y una intención detrás de su creación. Y cuando combinas historia con escasez, el resultado puede ser inesperado. Ahora bien, hay algo que debes entender claramente. No todas las monedas de este tipo valen grandes sumas. De hecho, la mayoría siguen teniendo su valor nominal. Pero, hay excepciones. Y esas excepciones son las que generan conversación, las que aparecen en subastas, las que llaman la atención de expertos, y aquí es donde la curiosidad se convierte en oportunidad. Porque algunos coleccionistas han comenzado a notar patrones. Han identificado detalles específicos que podrían aumentar el interés en ciertas piezas. Y cuando suficientes personas comienzan a buscar lo mismo, el mercado responde: no estamos hablando de suerte. Estamos hablando de observación, paciencia y conocimiento. 3 cosas que cualquier persona puede desarrollar si presta atención, así que la próxima vez que tengas una moneda en tus manos, no la descartes tan rápido. Obsérvala. Examínala. Porque podrías estar sosteniendo algo más que un simple $0,25, y lo que viene a continuación te hará ver esta moneda desde una perspectiva completamente diferente. Ahora imagina que no estás solo en esta búsqueda. En distintas partes del mundo, hombres con experiencia, con paciencia, con ojo entrenado, están revisando monedas exactamente como tú podrías hacerlo. No es casualidad. Es una tendencia silenciosa que ha ido creciendo con el tiempo. Lo interesante es que muchos de estos coleccionistas no comenzaron como expertos. Eran personas comunes, con trabajos normales, responsabilidades, familias, pero con algo en común: curiosidad. Y esa curiosidad los llevó a descubrir detalles que otros simplemente ignoraban. La $0,25 2019 no es antigua, no tiene siglos de historia, pero eso es precisamente lo que la hace intrigante. Porque estamos acostumbrados a pensar que solo lo viejo tiene valor. Y eso no siempre es cierto.
En algunos casos, lo moderno puede volverse raro mucho más rápido de lo que imaginamos. Piensa en esto. Millones de monedas fueron producidas, sí. Pero no todas sobrevivirán en condiciones perfectas. No todas serán guardadas, protegidas o valoradas. Con el paso del tiempo, incluso una moneda común puede volverse difícil de encontrar en estado impecable, y ahí es donde empieza a cambiar el juego. Los coleccionistas más atentos no solo buscan rarezas obvias. Buscan calidad. Buscan perfección. Buscan esas piezas que parecen haber escapado del uso diario. Y cuando encuentran una, saben que tienen algo especial, pero hay algo más. Algo que pocos mencionan, pero que influye más de lo que crees, la psicología del mercado. Cuando una historia comienza a circular, cuando una moneda empieza a llamar la atención, cuando algunas personas comienzan a hablar de su potencial, ocurre algo interesante. La demanda crece. Y con ella, el interés. No necesitas ser un experto para entender esto. Lo ves en muchas áreas de la vida. Desde autos hasta relojes, desde objetos antiguos hasta tecnología. El valor muchas veces está impulsado por lo que la gente cree que vale, y aquí es donde muchos se equivocan. Algunos descartan estas monedas porque son muy recientes. Otros ni siquiera se detienen a mirarlas. Pero mientras eso sucede, hay quienes están observando con atención, aprendiendo, comparando, acumulando conocimiento, y eso marca la diferencia. Ahora, hablemos de algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Existen pequeñas variaciones en algunas de estas monedas que pueden pasar desapercibidas para el ojo no entrenado. Diferencias mínimas en el grabado, en la textura, incluso en el brillo, a simple vista, nada extraordinario. Pero para alguien que sabe qué buscar, esas diferencias pueden ser la clave. No se trata de encontrar algo perfecto de inmediato. Se trata de entrenar tu mirada. De empezar a notar lo que antes ignorabas. Porque una vez que desarrollas esa habilidad, ya no vuelves a ver las monedas de la misma manera, y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuánto vale realmente una moneda? La mayoría respondería, 25 centavos. Y en la mayoría de los casos, estarían en lo correcto. Pero en el mundo del coleccionismo, el valor no siempre está definido por el número grabado en la superficie, está definido por la rareza. Por la condición. Por la demanda. Y por la historia que la rodea, y la Quarter Dollar 2019, poco a poco está empezando a construir su propia historia. No es una historia que verás en todos lados. No es algo que se enseñe en la escuela. Es algo que se descubre. Algo que se comparte entre quienes prestan atención, y si has llegado hasta aquí, ya estás un paso adelante de la mayoría, porque ahora sabes que esta moneda no es solo una moneda más. Es una posibilidad. Una oportunidad de mirar más allá de lo evidente, pero todavía no hemos llegado a la parte más interesante, lo que viene a continuación. Conecta todos estos detalles y revela por qué algunas de estas monedas han comenzado a generar tanta conversación. Ahora presta mucha atención, porque aquí es donde todo empieza a tomar forma de verdad. Hasta ahora hemos hablado de curiosidad, de observación, de detalles pequeños. Pero lo que realmente hace que una moneda como la Quarter Dollar 2019 destaque no es solo lo que ves, sino lo que otros están empezando a notar. Porque en el momento en que un grupo reducido de personas comienza a enfocarse en algo específico, ese algo deja de ser común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Algunos coleccionistas han identificado características particulares en ciertas monedas de 2019. No estamos hablando de algo evidente para cualquiera. Son detalles que requieren paciencia, comparación, incluso lupa en algunos casos. Pero cuando los ves, no puedes dejar de verlos, y ahí es donde se enciende la chispa. Imagina tener en tus manos dos monedas aparentemente idénticas. Mismo año, mismo diseño, mismo tamaño. Pero al observarlas con detenimiento, descubres una pequeña diferencia. Puede ser una ligera variación en el grabado, una marca distinta, o incluso un acabado inusual. Para la mayoría, eso no significa nada. Para un conocedor, puede significarlo todo. Ahora bien, hay algo que debes entender: el valor no aparece de la nada. Se construye. Se desarrolla con el tiempo. Y muchas veces, comienza con unos pocos que ven lo que otros no ven. Estos primeros observadores son los que empiezan a hablar, a intercambiar información, a comparar hallazgos. Y poco a poco,
Lo que era desconocido comienza a ganar atención, pero aquí viene lo interesante, no todas las monedas con estas características llegan al mercado. Algunas quedan en manos de coleccionistas privados. Otras simplemente no se reconocen como especiales y continúan circulando sin que nadie se dé cuenta de su posible valor, y eso crea algo muy importante. Escasez silenciosa, no es una escasez oficial. No es algo anunciado. Es algo que ocurre en segundo plano. Y cuando finalmente se hace visible, ya es tarde para muchos. Por eso, quienes entienden este proceso no esperan a que todos hablen del tema. Actúan antes. Observan antes. Aprenden antes. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si una de estas monedas estuviera en tu poder, y aún no lo supieras? No es una idea exagerada. Es una posibilidad real. Porque estas monedas no están en museos. Están en circulación. Están en bolsillos, en cajones, en frascos olvidados, y mientras algunos las ignoran, otros las están buscando activamente. Pero hay otro factor que cambia completamente la dinámica, la condición de la moneda. Una moneda puede ser rara, sí. Pero si está desgastada, rayada o dañada, su atractivo disminuye. En cambio, una moneda en estado casi perfecto puede captar una atención completamente diferente. Aquí es donde entra la disciplina. No se trata solo de encontrar. Se trata de conservar. De proteger. De entender que cada detalle cuenta. Muchos hombres que entran en este mundo lo hacen por interés, pero se quedan por estrategia. Porque comienzan a ver patrones. Comienzan a entender cómo pequeños factores pueden influir en algo mucho más grande, y sin darse cuenta, empiezan a pensar diferente. Ya no ven monedas. Ven posibilidades, ya no ven cambio suelto. Ven piezas que podrían tener una historia oculta, y eso cambia todo, pero aún hay una pieza del rompecabezas que no hemos mencionado, algo que conecta la rareza, la condición y el interés del mercado en una sola idea. Algo que explica por qué ciertas monedas, incluso modernas, pueden alcanzar niveles de atención que nadie esperaba, y cuando entiendas eso, vas a ver esta Quarter Dollar 2019 de una manera completamente distinta. Ahora llegamos a un punto clave, ese momento donde todo empieza a encajar. Y entiendes por qué algunas monedas, incluso tan recientes como la Quarter Dollar 2019, pueden generar tanto interés. La pieza que faltaba en este rompecabezas es algo que muchos subestiman, la narrativa. Sí, la historia que se construye alrededor de un objeto puede ser tan poderosa como el objeto mismo. Porque cuando una moneda tiene una historia interesante, una posibilidad de rareza, y además empieza a ser comentada, deja de ser solo metal. Se convierte en conversación, y la conversación crea valor, no importa si estás en una reunión, en un café o con amigos de toda la vida. Cuando alguien menciona que una moneda común podría valer mucho más de lo que parece, la atención cambia. La curiosidad se despierta. Y de repente, todos empiezan a revisar sus bolsillos. Eso no ocurre por accidente, ocurre porque hay un elemento humano involucrado, el deseo de descubrir algo valioso sin haberlo buscado directamente. Esa sensación de podría estar justo aquí es lo que mantiene a tantas personas interesadas, y aquí es donde la Quarter Dollar 2019 empieza a jugar un papel especial, porque no viene de una época lejana. No es algo inalcanzable. Es algo que podría haber pasado por tus manos ayer mismo. Y esa cercanía la hace aún más intrigante, pero hay otro factor que eleva todo esto a otro nivel, los errores. En el mundo de las monedas, los errores de acuñación son como pequeñas anomalías que rompen la normalidad. Pueden ser mínimos, casi invisibles, pero cuando son reales, se convierten en puntos de atención, y no estamos hablando de errores grandes y obvios. A veces, una ligera desviación, un detalle fuera de lugar, o una imperfección en el diseño puede ser suficiente para captar el interés de quienes saben lo que buscan. Ahora imagina esto, una moneda de 2019, aparentemente común, pero con un pequeño detalle que no debería estar ahí. Algo que pasó desapercibido en el proceso de producción. Algo que solo unos pocos han notado. Ese tipo de descubrimiento no solo genera interés, genera urgencia, porque en el momento en que se confirma que algo es diferente, otros comienzan a buscarlo. Y cuando muchos buscan lo mismo, la dinámica cambia por completo, pero aquí es donde debes mantener la cabeza fría. No todo lo que parece raro lo es realmente. No todo detalle significa valor. Por eso,
los verdaderos conocedores no se dejan llevar por la emoción. Analizan, comparan, verifican, y esa disciplina es lo que los separa del resto, porque en este mundo, no gana el que encuentra primero, gana el que entiende mejor lo que tiene. Ahora bien, hay algo que pocos dicen abiertamente, pero que todos los coleccionistas experimentados saben: el momento lo es todo. Una moneda puede no tener un gran valor hoy, pero si las condiciones cambian, si la demanda aumenta, si la historia crece, ese mismo objeto puede transformarse completamente en el futuro, y eso nos lleva a una idea poderosa: no siempre se trata de lo que vale ahora. Se trata de lo que podría llegar a valer. Esa forma de pensar es la que ha llevado a muchos hombres a involucrarse en este tipo de coleccionismo. No como un pasatiempo, sino como una forma de observar oportunidades donde otros ven rutina, y la Quarter Dollar 2019 encaja perfectamente en esa mentalidad. Porque está justo en ese punto donde la mayoría aún no presta atención, pero algunos ya están mirando con interés, y cuando llegamos a ese punto, sabes que algo se está formando. Pero todavía no hemos llegado al momento más impactante de esta historia, porque lo que viene a continuación conecta todo esto con cifras que han sorprendido incluso a quienes llevan años en este mundo, y cuando escuches ese número, vas a entender por qué esta moneda está empezando a generar tanto ruido. Ahora es donde la tensión empieza a subir de verdad, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, los detalles, la rareza, la condición, la narrativa, comienza a reflejarse en algo que todos entienden claramente: el valor percibido. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque cuando una moneda empieza a captar la atención correcta, en el momento adecuado, con las características adecuadas, su valor deja de ser predecible. No estamos hablando de números pequeños. Estamos hablando de situaciones donde una simple pieza, algo que cabe en la palma de tu mano, empieza a ser vista como algo mucho más grande. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender cómo se mueve este mundo. En realidad, no es un mercado rápido. No es algo que cambia de la noche a la mañana. Es un proceso. Un juego de paciencia, de observación constante. Y sobre todo, de saber cuando algo está pasando desapercibido, y cuando ya es demasiado tarde. Muchos hombres que hoy entienden este juego comenzaron exactamente donde tú estás ahora, escuchando, aprendiendo, dudando. Pero hubo un momento en el que dejaron de ver esto como una simple curiosidad, y comenzaron a tomarlo en serio, porque se dieron cuenta de algo importante: las oportunidades más interesantes casi nunca vienen con un anuncio. No llegan con una etiqueta que diga esto es valioso. Llegan disfrazadas de normalidad, y eso es exactamente lo que hace tan interesante a la Quarter Dollar 2019, porque sigue siendo ignorada por la mayoría, sigue circulando. Sigue pasando de mano en mano sin que nadie se detenga a pensar dos veces, pero mientras eso ocurre, hay quienes ya están prestando atención, y cuando suficientes personas empiezan a prestar atención, algo cambia. Ahora imagina el siguiente escenario: un coleccionista encuentra una moneda con características poco comunes. Decide no venderla inmediatamente. La estudia. La compara. Consulta con otros expertos. Y poco a poco, esa moneda empieza a generar interés. Otro coleccionista escucha sobre ella. Luego otro. Y otro más. De repente, lo que era desconocido comienza a tener una especie de reputación. Y esa reputación es lo que impulsa todo, porque en el momento en que una moneda se vuelve deseada, ya no se trata solo de su composición o su diseño. Se trata de quién la quiere, y cuánto está dispuesto a ofrecer. Aquí es donde el juego se vuelve realmente interesante, porque no hay un precio fijo. No hay una regla exacta. El valor se mueve, se negocia, se construye entre personas que entienden lo que están viendo, y en ese punto, una moneda deja de ser común para siempre. Pero hay algo más que debes tener presente. No todas las historias llegan a ese nivel. No todas las monedas alcanzan cifras sorprendentes. Y por eso, es importante mantener una perspectiva clara: esto no es una promesa. Es una posibilidad, y como toda posibilidad, depende de múltiples factores: el tiempo, la demanda, la autenticidad, la condición, sobre todo, el interés real de quienes participan en este mundo. Aún así, hay momentos en los que todo se alinea, momentos en los que una moneda específica, con características específicas, en el momento justo, logra captar una atención fuera de lo común, y cuando eso ocurre, las cifras empiezan a cambiar. Al principio,
lentamente, luego, de forma más notable, y, finalmente, de manera que deja a muchos sin palabras, pero todavía no hemos llegado a ese punto final, porque en la siguiente parte, vamos a acercarnos más que nunca a esas cifras que han hecho que algunas personas miren dos veces esta moneda que parecía tan ordinaria, y cuando estemos ahí, entenderás por qué esta historia ha capturado tanta atención. Ahora estamos entrando en la recta final, y aquí es donde todo lo que has escuchado empieza a sentirse mucho más real, porque ya no estamos hablando solo de teoría, ni de posibilidades lejanas. Estamos hablando de cómo, en ciertos casos, el interés acumulado, la rareza percibida y la narrativa correcta, pueden empujar una moneda a niveles que la mayoría nunca imaginaría. Y aquí es donde muchos se quedan en silencio, porque cuando escuchan ciertas cifras, lo primero que piensan es, eso no puede ser real. Pero lo que olvidan es que el valor en el mundo del coleccionismo no siempre sigue la lógica tradicional, no se basa únicamente en el metal, no se basa únicamente en el año, se basa en lo que representa, y en quien está dispuesto a obtenerlo. La Quartergauer 2019 hectáreas comenzado a entrar en conversaciones donde antes no estaba presente. No porque todas sean especiales, sino porque algunas han demostrado características que despiertan interés real, y cuando ese interés se combina con escasez, con condición casi perfecta y con una historia que circula entre coleccionistas, ocurre algo difícil de ignorar, empieza la competencia, y cuando hay competencia, los números cambian. Ahora imagina una sala, o incluso una negociación privada, donde varias personas entienden exactamente lo que están viendo. No necesitan explicaciones largas. No necesitan convencerse. Ya hicieron su tarea, saben lo que buscan, y cuando esa moneda aparece, no la ven como 25 centavos, la ven como una oportunidad. Aquí es donde la diferencia entre el observador casual y el conocedor se vuelve evidente. Uno duda, el otro actúa, pero incluso en ese punto, hay algo que mantiene todo en equilibrio, la incertidumbre, porque nadie puede garantizar qué moneda será la próxima en destacar. Nadie puede predecir con exactitud cuándo una historia alcanzará su punto máximo, y esa incertidumbre es parte del atractivo, es lo que mantiene a las personas observando, aprendiendo, buscando. Es lo que hace que alguien revise una moneda dos veces en lugar de una, y es lo que convierte algo cotidiano en algo digno de atención. Ahora, antes de llegar al final, necesitas entender algo muy importante. Este tipo de historias no se trata solo de dinero, se trata de mentalidad, se trata de desarrollar la capacidad de ver más allá de lo obvio. De no descartar algo simplemente porque parece común. De darte el tiempo de observar, de cuestionar, de aprender, porque incluso si nunca encuentras una de estas monedas con características especiales, ya has ganado algo valioso, una nueva forma de mirar las cosas, y eso cambia decisiones, cambia hábitos, cambia oportunidades, pero si la encuentras, entonces todo lo que hemos hablado cobra un significado completamente distinto, porque ya no es una historia que escuchaste. Es algo que tienes en tus manos, y ahora sí, hemos llegado al punto que estabas esperando, ese momento donde todas las piezas se unen y la pregunta final aparece de forma inevitable. ¿Cuánto podría valer realmente una Quartergauer 2019 en el escenario adecuado? La respuesta no es simple, no es fija, pero en los casos más extremos, donde todos los factores se alinean, rareza, condición, demanda, narrativa, se han mencionado cifras que parecen sacadas de otro nivel. Cifras que hacen que una persona común se detenga y piense dos veces, cifras que convierten una moneda olvidada en el centro de atención, y una de esas cifras, la que ha estado circulando en conversaciones que pocos escuchan pero muchos comienzan a seguir, es impactante. $53 million baht, sí, 53 millones de baht, una cifra que, más allá de si se alcanza o no en cada caso, representa algo mucho más grande, el poder de ver valor donde otros no lo ven. Así que la próxima vez que tengas una moneda en la mano, no la mires de la misma forma, porque tal vez, solo tal vez, estás sosteniendo algo que aún no ha revelado todo su potencial. La próxima moneda que pase por tu mano, porque después de todo lo que has escuchado, ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora sabes algo que la mayoría todavía ignora, sabes que el valor no siempre es visible, sabes que lo común puede no ser tan común, y sabes que mientras otros siguen sin mirar, algunos ya están actuando.
Aquí es donde se marca la diferencia entre el hombre que observa y el hombre que detecta oportunidades, porque no se trata de suerte, nunca se trató de suerte, se trata de atención, se trata de disciplina. Se trata de tener la paciencia que otros no tienen, y la curiosidad que muchos perdieron hace años. La Quarter Dollar 2019 sigue ahí afuera, circulando, silenciosa, ignorada, pasando de mano en mano como si no tuvieran nada especial, y eso es exactamente lo que la hace peligrosa. Porque las mejores oportunidades rara vez hacen ruido, no anuncian su llegada, no piden atención, simplemente están ahí, esperando a que alguien con el ojo correcto las reconozca. Ahora piensa en esto con total claridad. Mientras millones de personas usan estas monedas sin pensar, mientras otros las dejan olvidadas en frascos, cajones o vehículos, hay un grupo reducido que está mirando más de cerca, que está comparando, que está aprendiendo, y que está listo para actuar cuando aparece la pieza correcta. La pregunta no es si existe valor, la pregunta es, si tú serías capaz de reconocerlo antes que los demás, porque ahí es donde todo cambia, ahí es donde una moneda deja de ser cambio y se convierte en conversación. Ahí es donde lo pequeño empieza a crecer, y ahí es donde entran las cifras que la mayoría no está preparada para escuchar, no porque sean imposibles, sino porque rompen completamente la forma tradicional de pensar, porque cuando todos los factores se alinean, cuando la rareza se encuentra con la demanda, cuando la historia se suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. No es teoría. No es algo que todo el mundo entienda, es algo que pocos ven, pero que puede cambiar completamente la forma en que miras el dinero. Mira tus manos por un segundo. Piensa en todas las monedas que han pasado por ellas a lo largo de tu vida. Trabajo, esfuerzo, años acumulados, decisiones tomadas con experiencia. Ahora dime algo con total honestidad. ¿Cuántas de esas monedas realmente miraste? No hablo de verlas por encima, hablo de observarlas. Porque ahí es donde empieza la diferencia. La mayoría de las personas, y seamos claros, viven en automático. Reciben una moneda, la usan, la guardan, la olvidan. Fin de la historia, pero hay otro tipo de hombre, el que no se conforma con lo evidente, el que entiende que el valor real muchas veces está escondido, esperando a que alguien con la mentalidad correcta lo descubra. Y aquí es donde entra una moneda que, a simple vista, no tiene nada especial. La Quarter Dollar 2019, sí, esa misma que podrías tener ahora mismo sin saberlo, sin brillo especial, sin apariencia antigua. Sin ninguna señal evidente de que podría ser diferente, y sin embargo, está empezando a llamar la atención en ciertos círculos donde no entra cualquiera. Déjame explicarte por qué. En 2019, se emitieron millones de estas monedas. Diferentes diseños, diferentes lugares representados. Todo parecía normal, demasiado normal, y cuando algo parece demasiado normal, la mayoría deja de prestar atención, pero no todos. Algunos comenzaron a notar pequeños detalles, diferencias mínimas, cosas que no saltan a la vista, pero que están ahí, y cuando alguien con experiencia ve algo fuera de lo común, no lo ignora, lo analiza, lo compara. Lo guarda. Ahora imagina este escenario: un hombre, como tú, después de años de trabajo, empieza a interesarse por algo distinto. No por necesidad, sino por visión. Empieza a revisar monedas, no por costumbre, sino con intención, y un día, encuentra una que no encaja del todo, no sabe exactamente por qué, pero hay algo, y ese algo es suficiente. Porque en este mundo, todo empieza así, no con certezas, sino con intuición, con esa sensación de que hay más de lo que parece. La Quarter Dollar 2019 no es antigua, no tiene siglos. No viene de una época perdida, y precisamente por eso, muchos la subestiman. Ese es el error, porque mientras unos la ignoran, otros la están observando muy de cerca, y aquí es donde necesitas prestar atención. El valor no siempre viene del pasado, a veces, se construye en el presente, con tiempo, con escasez, con interés creciente, y sobre todo, con personas que entienden lo que están viendo antes que los demás. Ahora piensa en esto: millones de monedas fueron creadas, pero ¿cuántas se conservarán en estado perfecto dentro de 10, 15, 20 años? ¿Cuántas seguirán intactas? ¿Cuántas tendrán características que las diferencien? Muy pocas, y cuando algo se vuelve escaso, deja de ser común. Eso es una regla, no importa si hablamos de autos, relojes,
o monedas. Ahora añade otro elemento, la atención, porque no basta con que algo sea raro, alguien tiene que quererlo, y cuando varias personas quieren lo mismo, el juego cambia. La Quarter Dollar 2019 está justo en ese punto donde la mayoría aún no ve nada, pero algunos ya están prestando atención, y créeme, cuando ese tipo de movimiento empieza, no es casualidad, es el inicio de algo, algo que crece en silencio, algo que no aparece en todos lados, algo que solo detectan quienes están mirando con intención. Y ahora te hago una pregunta directa. Si hoy mismo tuvieras una de estas monedas en tu bolsillo, ¿sabrías reconocer si es una de las que otros están buscando? Piénsalo bien, porque esa es la diferencia entre tener algo y saber lo que tienes, y lo que viene a continuación va a hacer que mires cualquier moneda de una forma completamente distinta, vuelve lo suficientemente fuerte. Y cuando las personas correctas ponen su atención en el mismo objeto, el valor deja de tener límites claros, y en ese punto, una simple Quarter Dollar 2019 puede dejar de ser vista como una moneda, y empezar a ser vista como una oportunidad única, una pieza que pocos tienen, una pieza que muchos quieren. Una pieza que entra en un terreno donde ya no se habla de centavos, ni de dólares, sino de cifras que cambian la percepción por completo, y sí, entre esas cifras que han comenzado a circular en conversaciones privadas, en análisis entre coleccionistas, en escenarios donde no entra cualquiera, aparece un número que detiene a cualquiera que lo escucha por primera vez, $53 million baht, 53 millones de baht, no como una promesa, no como una garantía, sino como un ejemplo del nivel al que puede llegar la percepción de valor, cuando todo se alinea, y ahora, la decisión es tuya la próxima vez que veas una moneda, puedes ignorarla como siempre, o puedes mirarla 2 segundos más, porque a veces, 2 segundos, marcan la diferencia entre dejar pasar algo común o descubrir algo extraordinario.